hora de la tarde. A todos, que el Señor los bendiga. Y en esta hora de la tarde vamos a meditar un momento la palabra del Señor. Usted que tiene una Biblia ahí en su alcance, usted lo puede agarrar, usted puede ver juntamente conmigo la palabra de Dios. Y lo vamos a encontrar en la palabra del Señor en esta hora de la tarde, en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, en su versículo 1 en adelante. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Gloria al Señor. En esta tarde vamos a hablar sobre la palabra del Señor, cómo vivir por fe. En estos tiempos que hoy estamos pasando, se está viviendo un sinfín de cosas en el mundo entero. ¿Y qué debemos de hacer nosotros los cristianos, los hijos, los evangélicos, los hijos de Dios? Debemos de vivir por fe. La palabra de Dios en esta tarde, en su tema, cómo vivir por fe. ¿Cómo debemos de vivir por fe? La palabra de Dios nos dice, vamos a hablar sobre 2 puntos en esta tarde. El primer punto es que la fe produce honrar a Dios con lo mejor. Una vez más, la fe produce honrar a Dios con lo mejor. Amados hermanos, la palabra de Dios nos habla, nos da un ejemplo acerca de Abel. Que Abel le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque Abel se tomó un tiempo para escoger a Jehová lo mejor. La palabra del Señor dice: Abel comprendió que la esencia de la adoración es dar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Tal vez usted se preguntará en esta tarde, pero ¿qué le voy a dar yo a Dios si no tengo trabajo? ¿Qué le voy a dar yo a Dios si yo estoy enfermo, si yo estoy enferma? ¿Qué le voy a dar yo a Dios? Tal vez usted se preguntará, pero en esta tarde la palabra del Señor dice, amados hermanos y hermanas, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra del Señor nos dice: demostramos fe cuando damos lo mejor de nosotros. La palabra del Señor dice: ¿cómo debemos nosotros dar lo mejor al Señor? Dar nuestro tiempo. De esa manera nosotros podamos darle a Él lo mejor de nosotros, dar nuestro tiempo, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro esfuerzo en adorarle al Señor. Podemos darle a Él nuestro talento, podemos darle a Él la adoración al Señor. Por eso la palabra del Señor dice en esta hora de la tarde: ¿cómo debemos darle a Dios lo mejor? A través de nuestro tiempo. Dale un momento al Señor, habla con Él, búscalo en la oración. La palabra de Dios dice: ¿cómo debemos demostrarle a Dios?
lo mejor de nosotros, dando nuestro tiempo a Él, dando nuestro talento a Él. Pero tal vez tú dirás en esta tarde: yo no sé cantar, yo no sé orar, yo no sé predicar. Déjame decirte que hay un talento en tus manos. Tú puedes adorar a Dios, tú puedes hablar con Él, tú puedes adorar el nombre del Señor. De esa manera tú le estás dando lo mejor al Señor. La palabra del Señor nos habla, hermanos, un claro ejemplo sobre la vida de Abel. Porque Abel le dio a Dios lo mejor, porque es un varón de fe, es un varón que está dispuesto a agradarle al Señor. Ahora Caín, pues él dijo: bueno, yo voy a dar esto, y así dio de dos corazones. ¿Por qué? Porque no tenía fe, porque no quería agradarle a Dios, no quería demostrar su gratitud en la presencia del Señor. Pero Abel le dio a Dios lo mejor. ¿Por qué? Porque Abel vivía por fe. Ahora en nuestro tiempo actual, si usted y yo le damos a Dios lo mejor, le adoramos, hacemos su voluntad, de esa manera estamos agradándole al Señor. Por eso la palabra del Señor dice que es necesario tener fe. Es importante usar nuestra fe hoy el tiempo. Mucha gente ha perdido el control. Mucha gente está desesperado en decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a ir? Pero en esta tarde la poderosa palabra de Dios nos habla a través de la fe. ¿Qué debemos de hacer en este tiempo? Vivir por fe. Pero usted se va a preguntar: ¿cómo voy a vivir por fe? Pues tienes que creer en el poder de Dios. La Biblia dice que lo que ahora miramos fue hecho de lo que no se miraba. Es necesario creer. Hay mucha gente que cree en el poder de Dios, pero hasta que mira la obra. Hay mucha gente le cuesta creer cuando está en el problema, cuando está en la enfermedad, le cuesta creer en el poder de Dios. Pero la palabra de Dios dice que la fe es la seguridad, es la esperanza de ver lo que no se ha visto, se va a ver por medio de nuestra fe. Así que en esta hora de la tarde yo te animo, amado hermano y hermana, a que vivas por fe. No confíes en la persona, porque tarde o temprano esa persona falla, se cansa, se equivoca. Pero si tu fe está plenamente en Dios, entonces tú vas a ver la obra que Dios va a hacer en tu vida. En esta hora de la tarde, la palabra del Señor nos habla, nos anima a seguir adelante, porque es importante usar nuestra fe en la presencia del Señor. Gloria a Dios, la palabra del Señor es tan claro que nos habla. La Biblia nos relata que no fue un hombre que no conoció la muerte. Fue un hombre que por su conducta dio buen testimonio, agradando a Dios. Seguramente en esta hora de la tarde tú te preguntarás: pero ¿cómo debo agradarle a Dios? Debemos agradarle a Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de vivir, nuestra forma de ser. Estamos dando testimonio, y cuando damos un buen testimonio estamos agradando a Dios, y de esa manera estamos utilizando nuestra fe. Porque recuerde que la fe es agradar al Señor, que cuando tú tienes fe tú le agradas a Dios. La Biblia nos dice que en nuestra conducta, en nuestro testimonio, debemos de agradar al Señor. Buen testimonio, ¿a qué se refiere? Tal vez usted dirá:
a nuestra conducta, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar. ¿Cómo estás actuando ahora a través de esta situación, de esta pandemia que ahora estamos pasando? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Has creído en el poder de Dios? ¿Has creído en el poder del Evangelio? ¿O ha entrado la duda? ¿O ha entrado la rebeldía en tu corazón? ¿O has dudado? ¿Has dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me ha desamparado? Sabes, amado hermano y hermana, que Dios espera una buena actitud de nosotros. Es importante tener una buena conducta en medio del proceso, en medio de la lucha. Y de esa manera estamos nosotros agradando a Dios por medio de nuestra fe y nuestro comportamiento. La palabra de Dios dice, cuando tenemos fe, decidimos agradar a Dios. ¿Cuántos hombres, mujeres de fe hay en esta tarde? Si tú tienes fe, amado hermano y hermana, déjame decirte que tú estás agradando a Dios. Y ya no queremos jugar con la debilidad, ya no queremos jugar con el pecado. Pero hay mucha gente que tiene una mala conducta. En vez de orar, en vez de buscar en la presencia de Dios, se rebela con Dios. Pero Dios quiere una buena actitud. Dios quiere un buen testimonio de ti y de mí, amado hermano y hermana. La palabra del Señor dice que cuando una persona se porta mal, cuando una persona está en debilidad, esa persona interrumpe los planes de Dios. Que cuando Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar en tu ministerio, en tu trabajo, en tu familia, pero vienes tú con una mala actitud, empiezas a interrumpir los planes de Dios que tiene para ti. Recuerda que la Biblia dice, he aquí yo tengo para vosotros pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla y nos dice en esta hora de la tarde, porque una persona cada vez que empieza a pecar, a jugar con Dios, está negando el sacrificio de Jesús en la cruz. En esta hora de la tarde, la palabra del Señor nos habla y nos dice, en esta oportunidad yo quiero animarte con esta palabra. ¿Qué debemos de hacer o qué necesitamos someternos a la obediencia? ¿Cómo está tu testimonio en esta tarde? ¿Eres un hombre de fe? ¿Eres una mujer de fe? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ya que hoy el tiempo se ha cerrado la iglesia, ya no puedes ir a la iglesia, ya no puedes ir a los ayunos, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Eres un hombre de fe? ¿Eres una mujer de fe? Así que en esta tarde la palabra del Señor nos anima y nos dice, amados hermanos, que es necesario a que nosotros tengamos fe. El punto número 2, la fe produce acción. ¿Qué produce la fe? Acción. Cuando una persona tiene fe, va a empezar a actuar. Pero cuando una persona no tiene fe, tiene duda en su corazón, le da miedo a actuar, le da miedo a hacer las cosas porque no tiene fe. La Biblia dice, la fe produce acción. ¿Qué trae la fe? La fe trae a que usted empiece a actuar, a hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. La Biblia nos da un ejemplo. En los días de Noé eran tiempos difíciles, de lo más difícil. La palabra de Dios dice que en el tiempo de Noé era un tiempo difícil.
Pero ¿qué fue lo que a Noé le salvó? Fue la fe. La palabra del Señor nos habla que la fe de Noé le salvó a él, pero no solo a él, sino también a sus hijos. ¿Qué pasó en la vida de Noé? Que Noé le mandaron a construir un arca en tiempo de sequía. Pero ¿qué hizo Noé? No vio las circunstancias, sino que Noé usó la fe. Y fue un hombre obediente. Obedeció. ¿Por qué? Por su fe. Por medio de la fe de él se salvó y también se salvaron sus hijos. Cuando tienes fe en Dios, no te importa lo que los demás digan y piensen. De lo que tú quieres es agradar a tu Padre Celestial. ¿Qué pasó en la vida de Noé? A Noé lo criticaron, a Noé le burlaron, le dijeron: Noé está loco, Noé está mal de la mente, por la edad ya no sabe lo que hace. ¿Cómo va a decir que viene un diluvio si estamos en un tiempo de sequía? Pero Noé no le importó la crítica, Noé no le importó el señalamiento, Noé siguió actuando. ¿Por qué? Porque Noé tenía fe. Noé fue un varón de fe. A él no le importó la crítica, a él no le importó el desprecio. Él siguió actuando. Pero ¿qué hubiera pasado si Noé hubiera hecho caso a las críticas? Si Noé hubiera perdido la fe, Noé no se hubiera salvado. Pero Noé puso su fe en Dios. Por lo mismo Noé actuó y Noé se salvó, dice la palabra del Señor. Amado hermano y hermana, en esta tarde, tú que me estás viendo, yo no sé en qué momento tú estás pasando. Tal vez eres un hombre criticado, eres una mujer criticada, perseguida. Pero déjame decirte que no mires las críticas, mira la presencia de Dios. Porque cuando tenemos fe no nos importa, aunque nos critiquen, nos señalen, nos dicen un sinfín de cosas que no puede o que por gusto está haciendo, que no sabe orar, que no sabe cantar, que no sabe predicar. Pero eso no te va a importar si eres un hombre de fe, si eres una mujer de fe. Porque cuando tienes fe vas a empezar a actuar, vas a orar, vas a clamar, vas a buscar la presencia de Dios y no te va a importar la crítica. ¿Por qué? Porque eres una mujer de fe. Por eso la palabra dice: la fe produce acción. Que cuando tú tienes fe vas a actuar, vas a orar, vas a cantar, vas a predicar la palabra de Dios. Aunque te digan que no puedes, que no sirves, pero eso no te va a importar, porque eres un hombre, una mujer de fe. Conclusión en esta tarde. La palabra del Señor dice: la fe es creer en la promesa de Dios. La palabra de Dios es tan claro que dice: la fe es creer en las promesas de Dios. Su palabra, con convicción de que es verdad, de lo que pedimos será hecho si está en la palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, en esta tarde, tal vez usted se ha preguntado: ¿qué es fe? La Biblia dice: la fe es creer en la promesa de Dios. Si Dios te ha dado la palabra, si Dios te ha dicho que te vas a sanar, créelo por fe. Si tú me estás viendo en esta tarde en un hospital, ahí en un lugar donde estás tirado por la enfermedad, pero Dios dice: la fe es creer en la promesa de Dios. Jesucristo dijo: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, les curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amado hermano y hermana, use tu fe.
Active tu fe en esta tarde. Acciona. Recibe esta palabra. Hay sanidad para ti. Hay un milagro para ti que me estás viendo. Mujer, tú que has batallado con la enfermedad, has buscado ayuda, pero nadie te ha podido ayudar. Ahora la palabra dice, la fe es creer en la promesa de Dios. Dios hoy promete sanar tu vida, sanar tus hijos, sanar tu corazón, sanar tu matrimonio, sanar tu vida espiritual y materialmente. Pero usa tu fe, active tu fe en la presencia de Dios. Tú que estás pasando un momento difícil, tú que no tienes trabajo, has perdido negocio, has perdido tu familia, déjame decirte, acciona en fe, usa tu fe. La Biblia dice que lo que pedimos será hecho si está en la palabra. Si usted pide, usted va a recibir. La Biblia dice en el libro de San Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú anhela tu corazón? Pídalo con fe. Utilice tu fe, cree en la palabra de Dios. Tú que aún no has aceptado el santo evangelio y te preguntarás, ¿quién me va a ayudar? Cree en el poder de Dios y serás salvo tú y tu casa. La palabra del Señor dice, nos habla y nos dice la palabra, entonces es verdad, y es verdad no es de hombre sino de Dios. Que cuando Dios da la palabra se cumple. Hay un canto que dice, aunque pasa el tiempo, sé que su promesa cumplirá. Si Dios te ha hablado, cree como Noé creyó, como Noé actuó, y Noé vio el milagro, se salvó él, se salvaron sus hijos, y la gente luego querían ya salvarse, arrepentirse cuando ya era demasiado tarde. Ahora la palabra de Dios a ti te habla, hermano y hermana. Tú que estás pasando un momento difícil, la palabra del Señor dice, cree en el poder de Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de su promesa. La palabra del Señor dice, es el tiempo de Dios, donde Él quiere glorificarse en tu vida. Ahora, cuando hay lucha, cuando hay dificultad, es un buen momento para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Pero muchas veces hacemos lo contrario, perdemos la fe, empezamos a decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Déjame decirte, tú que me estás viendo, tú que estás pasando un momento difícil, es un buen momento para que veas la gloria de Dios en tu vida. El Señor hace grandes obras, el Señor hace grandes milagros. El momento que tú estás atravesando es un momento difícil, pero es un momento perfecto para ver el milagro de Dios en tu vida, para ver el favor de Dios en tu vida. La palabra de Dios dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pueblo de Dios, en esta tarde los animamos en el nombre del Señor. Así que en esta tarde ha sido un momento la reflexión de la palabra del Señor, y lo dejamos con esta hermosa alabanza que lleva como tema Preciosa Sangre. Luego vamos a orar, vamos a interceder por el pueblo del Señor. Aleluya, amén.